Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Primero quiero agradecer a ti, el Eli, por la invitación, a Sandrita Enríquez también por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí participando en este workshop. Igual al final tengo también unos agradecimientos para todos, entonces voy a continuar sin preámbulo más para poder continuar con esto, ¿no es cierto? Entonces mi charla es justamente sobre los triatominos, insectos transmisores de la enfermedad de Chagas, diversidad, comportamiento e importancia en el Ecuador. Entonces, esta charla va a tener los siguientes temas. ¿Por qué? ¿Y por qué son tan importantes los triatominos y realmente por qué estudiarlos? La diversidad de los triatominos, el comportamiento de los triatominos y al final unas pequeñas conclusiones que vamos llegando, justamente como hizo también Juan Carlos, llegando a todo esta importancia en sí del comportamiento y la diversidad de este grupo. Entonces, realmente, ¿qué son los triatominos y por qué estudiarlos? Primero, porque son insectos que transmiten la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad se la conoce también como tripanosomiasis americana. Su distribución va desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Quien descubrió esto fue Carlos Chagas, que es un médico brasilero, que lo que hizo realmente él, y algo muy interesante, es que descubrió al agente causal, es decir, al parásito Trypanosoma cruzi, también al insecto vector, que pertenece a la subfamilia Triatomine, y también ya descubrió justamente este proceso de infección hacia las personas. Ahora en la actualidad se sabe que hay aproximadamente 8 millones de personas en el mundo que están infectados por esta enfermedad. Entonces, ¿cómo realmente se da esta transmisión? Esta transmisión se da de la siguiente manera. Tenemos que comienza un insecto a picar realmente un mamífero que está infectado, pero por la picadura no se transmite la enfermedad. Una vez que pica, se ve claramente cómo el parásito pasa desde el intestino, desde la parte anterior del intestino hasta la parte posterior. En la parte posterior tenemos donde se encuentra el parásito, pero la forma infectiva. Esta forma infectiva se encuentra justamente en las heces. Al defecar, deja en sí sobre la piel. Entonces, la forma infectiva del parásito se encuentra en las heces y por eso es que no es la transmisión por la picadura, sino por las heces. Es decir, en el momento justo, perdón, en el momento justo que la persona se comienza a rascar e ingresa las heces con el parásito al torrente sanguíneo. De esa manera, justamente puede entrar al torrente sanguíneo y alojarse por un periodo de tiempo, después de un periodo de tiempo, tanto al corazón, al esófago y al colon. Es por ahí lo que realmente va a provocar enfermedades cardíacas, un megaesófago o un megacolon. Los insectos, realmente estos triatominos, pertenecen a la clase Insecta, al orden Hemiptera, a la familia Redúvide y a la subfamilia Triatomine. Algo muy importante es que, como ya los había mencionado, son vectores del parásito del Trypanosoma cruzi, que es el agente causal. Hay aproximadamente 153 especies, vectores potenciales a nivel mundial. Tenemos que es hematófago, es decir, que se alimenta de sangre desde que inicia sus estadios ninfales hasta que es adulto. Solo esa es su forma de alimentación. Es hemimetábolo, que si comparamos justamente con la charla que dio Juan Carlos, los mosquitos eran holometábolos, estos son hemimetábolos porque tienen una metamorfosis incompleta. Una hembra pone una gran cantidad de huevos. A partir de la eclosión de los huevos llega la ninfa número 1 y pasa luego por 5 estadios ninfales y luego llegan a ser adultos. Ya en los adultos son los únicos que pueden volar y se puede diferenciar realmente si pueden ser macho o hembra. Algo muy importante es la forma de dispersión de ellos, ¿no es cierto? Algo interesante es que hay una dispersión activa en el caso de los adultos, ya sea volando, que puede llegar, por ejemplo, si se encuentra en la parte silvestre, en algún nido podría llegar hacia la vivienda y también podría ser activa de parte de las ninfas que podrían entrar caminando.
Y la forma pasiva vendría a ser más bien justamente porque viene ya sea en el plumaje, en el pelaje de ciertos animales, o puede la gente llevar en sus canastas, por decirlo así, o en materiales de construcción que podrían ser las hojas de palma que servirían mucho para construir sus techos. La enfermedad de Chagas en el Ecuador realmente va de la mano también con la distribución de los triatominos. Entonces, aquí en el Ecuador se estima que hay 200,000 personas infectadas por el parásito Trypanosoma cruzi y 3,8 millones de personas se encuentran en riesgo. Aquí tenemos 16 especies de triatominos que se encuentran distribuidos en 18 de las 24 provincias. Los principales vectores hasta la actualidad es Rhonius ecuadoriensis y Triatoma dimidiata. Y nosotros aquí en el Ecuador les conocemos vulgarmente como chinchorros. Algo muy importante de tomar en cuenta es los hábitats donde les podemos encontrar a estos. Tenemos principalmente en el hábitat domiciliar, es decir, dentro de las viviendas, donde se encontrarían debajo de la cama, por ejemplo, de los colchones o en las grietas de las paredes. En la parte peridomiciliar también sería en la acumulación, por ejemplo, de palos, piedras, ladrillos. Luego tenemos en la parte, principalmente también en nidos de gallina, que a veces son construidos con hojas de plátano o hojas de las palmas de cade, por ejemplo. Y también en la parte silvestre encontraría asociada con ciertos nidos de mamíferos como también de aves, ya sea nidos que se pueden encontrar en las palmeras de Phytelephas equatorialis, que es la palmera de cade o de tagua, o también podría estar asociado a ciertos nidos que se encuentran en diferentes árboles. Entonces, hablando un poquito sobre la diversidad de los triatominos, habíamos comentado que hay 16 especies. Estas 16 especies están distribuidas en todo el país y esto es solamente una revisión en general de cómo se encuentran distribuidas. Por ejemplo, hay 3 géneros muy importantes de importancia epidemiológica que viene a ser Rhonius, Triatoma y Pastrongylus. Los otros, como Eratirus y Cavernícola, son géneros que no tienen o no están implicados tanto hacia la parte epidemiológica. Sin embargo, también les voy a presentar como su mapa de distribución. En esta diversidad, por ejemplo, dentro del género Rhonius tenemos Rhonius ecuadoriensis, Rhonius pictipes, Rhonius robustus, Rhonius barretti. El Rhonius ecuadoriensis es el considerado el vector principal aquí del Ecuador. Como su nombre lo dice, pues tenemos aquí en el Ecuador y compartimos con Perú. Se encuentran en 6 provincias principalmente, es decir, que tiene una amplia distribución y tiene también una capacidad muy alta, una capacidad vectorial muy alta para poder transmitir el parásito. Algo interesante en los otros Rhonius, como también en Eratirus mucronatus, es que muchos de ellos se encuentran más bien distribuidos en la parte amazónica, es decir, hacia el oriente, ¿no es cierto? Mientras que si nosotros comparamos con Rhonius ecuadoriensis, este se encuentra más hacia la parte occidental, ¿no es cierto? Luego tenemos en el caso de Triatoma, tenemos aquí básicamente 4 especies, Triatoma dividiata, que también es considerado como uno de los principales vectores, y tenemos Triatoma carrioni, Triatoma dispar y Triatoma venosa. Todos estos se encuentran dentro del complejo dispar. La toma de inmediata también tiene una amplia distribución, como ustedes ven, prácticamente hacia la costa, mientras que Triatoma carrioni ya se encuentra un poquito más, le hemos encontrado en grandes cantidades, principalmente en la provincia de Loja y del Oro. Entonces, y se lo está considerando ya como una especie secundaria de importancia epidemiológica. Y dentro de lo que tenemos como del género Pastrongylus, aquí tenemos 5 especies principales: Pastrongylus chinai, Pastrongylus howardi, Pastrongylus geniculatus, Pastrongylus linearius y herreris, que ahorita ya están considerados como una sola especie, y Pastrongylus rufotuberculatus. Algo muy importante es tomar en cuenta Pastrongylus chinai y Pastrongylus howardi son consideradas también como especies secundarias. Especies secundarias, por ejemplo, en el caso de Pastrongylus chinai, que se encuentra principalmente en la provincia de Loja y del Oro, mientras que Pastrongylus howardi es endémico de la provincia de Manabí, es decir, que se encuentra solo en la provincia de Manabí y además de eso se encuentra solo en el Ecuador. Esta especie no se comparte con ningún otro país.
Entonces, tomando en cuenta todo este sinnúmero de especies que nosotros tenemos aquí en el país, vemos que hay ciertos factores muy importantes que debemos tomar en cuenta y considerar. Por ejemplo, como aquí el tipo de vivienda. Y aparte de eso, algo fundamental es también la altitud en la que se pueden encontrar. Estos se encuentran básicamente desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros aproximadamente, especialmente una especie que se llama, que es Triatoma carrioni. Esta es la que se encuentra en Loja hasta aproximadamente entre 2.242 a 2.300 metros. Su temperatura en la que se las puede encontrar es entre los 18 y los 26 grados centígrados. El tipo de vivienda, como yo les comentaba, puede ser un sinnúmero, un factor de riesgo, principalmente si es que es hecha o construida, digamos así, con caña guadúa o puede ser también con adobe. La caña guadúa o también puede ser de madera, son justamente hechas en la costa o hacia el oriente, ¿no es cierto? Mientras que en la zona andina, que viene a ser justamente en Loja, pues la construcción es en adobe. También tenemos el piso, es algo importante si es hecho o de caña o de madera o si tiene tierra. Y el techo también puede ser si es de zinc o podría ser si es de un techo de teja. Algo muy importante también son los hábitats domiciliar, peridomiciliar y silvestre. Pensemos, por ejemplo, también en lo que habíamos comentado anteriormente respecto a los hábitats, es decir, esa acumulación de palos, troncos, ladrillos, teja, que justamente da el refugio para ciertos animales como ciertos mamíferos, principalmente roedores, que se pueden esconder ahí y ahí también van a aprovechar estos insectos, estos chinchorros para poder encontrarse y comenzar a colonizar esos lugares poniendo gran cantidad de huevos y creando o colonizando esos espacios. Y en el hábitat silvestre, como les había comentado, principalmente ciertos nidos de roedores, nidos de mamíferos, nidos de aves. Y nosotros hemos encontrado principalmente asociado con esta ardillita que antes se la conocía como Sirius straminius y que ahora está ya nombrada como Simosirius neboxi. Estas son algunas de las publicaciones que hemos hecho de parte del CICEAL, de aquí del Centro de Investigación para la Salud en América Latina de la PUCE, donde nos hemos enfocado básicamente a la parte ecológica, es decir, tratar de buscar estos insectos, conociendo todos los factores de riesgo, conociendo todos los lugares propicios en los que se podría encontrar y hemos enfocado nuestros estudios principalmente a la provincia de Loja y a la provincia de Manabí y hemos tenido también unas pocas investigaciones en Guayas. Esto les dejo como para que ustedes puedan también, si quieren tener un poquito más de curiosidad sobre los diferentes, la distribución de estos triatominos, la altitud, la pluviosidad, la temperatura, etcétera, etcétera. Y aquí vamos llegando a otra parte muy importante que es la del comportamiento. Entonces, una vez que están colectados una gran cantidad de insectos, bueno, uno pensará, ¿qué se necesita? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estudios se podrían realizar para tener un mejor conocimiento sobre el comportamiento de estos insectos? Y lo que nosotros hemos enfocado principalmente también es la capacidad vectorial. Saber, por ejemplo, sobre los ciclos de vida, es decir, cuánto tiempo se demoran en que una hembra, por ejemplo, ponga huevos, estos huevos eclosionen, eclosionen, salga la ninfa 1, luego se alimente de sangre, se pase a la ninfa 2, luego a la ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5 y luego llegue a ser adulto. Entonces, hay ciertas especies que son bianuales, es decir, que tenemos 2 generaciones por año, mientras que otras son anuales. Hasta el momento hemos realizado este tipo de estudios de ciclos de vida en 4 especies de triatominos ecuatorianos, que son justamente Rhonius ecuadoriensis, Pastrongylus chinai, Triatoma carrioni, y también tenemos ya en proceso de la preparación de una publicación de Pastrongylus howardi. Algo también que hay que tomar en cuenta son los hábitos de alimentación y defecación. A eso nos dice que, por ejemplo, como nosotros sabemos que la forma de transmisión más bien no es por la picadura, sino que se encuentra el parásito, la forma infectiva en las heces, necesitamos saber en qué momento al alimentarse está defecando. Hay muchos de estos individuos y muchas de estas especies que mientras se está alimentando están defecando. Entonces eso nos da a pensar que realmente podrían ser excelentes vectores. Entonces también para esto se realizan estudios de hábitos de alimentación y defecación.
Posterior a esto, también nosotros, con todos esos individuos que se colectan en el campo, hacemos ciertos estudios enfocados principalmente a fenotipo antenal, a morfometría geométrica y análisis moleculares. Nosotros para fenotipo antenal, bueno, obtenemos las antenas, contamos los receptores y esto nos va a permitir conocer un poco más sobre este proceso de adaptación de una especie a los diferentes hábitats y áreas geográficas. Mediante la morfometría geométrica que hemos hecho en alas, también hemos hecho en cabezas y también hemos hecho en morfometría geométrica en contornos de huevos de estas especies. Hemos visto estudios donde se hace comparaciones tanto del tamaño como de la conformación, lo que nos da a entender sobre las diferentes probabilidades de variación ambiental sobre estos individuos o también en el caso de estudios que se enfocan en la conformación sobre la variación genética que podrían estar influenciando en cada uno de ellos. Y con las patas hacemos estudios moleculares, justamente obteniendo ciertos marcadores moleculares, tanto mitocondriales como nucleares, para conocer la diversidad genética de ellos. Entonces, para ir un poquito sobre la importancia y conociendo un poquito más sobre estos insectos, en el caso de Rhonius ecuadoriensis, si nosotros vemos este Rhonius ecuadoriensis colectados en la provincia de Loja versus el de Manabí y versus el de Santo Domingo, a simple vista nosotros diríamos quizás podría ser hasta diferente especie por la coloración, el tamaño, aunque los hábitats nosotros hemos visto que realmente son muy parecidos en donde los hemos encontrado. Entonces aquí la pregunta fue, ¿será que es la misma especie? Entonces hicimos un preliminar o un estudio preliminar enfocado justamente a fenotipo antenal y morfometría geométrica. Y realmente encontramos que había una gran variabilidad fenotípica, pero queríamos conocer qué pasaba luego con la parte genética, que ya les voy a contar más adelante. Después de esto hicimos también otro estudio sobre Pastrongylus chinai y Pastrongylus howardii, porque el uno era prácticamente endémico de aquí. Queríamos saber por qué quizás no existe en otros lugares. Y pensamos en algún momento, y también por algunos estudios anteriores, que habían dicho que Pastrongylus howardii realmente es que Pastrongylus chinai, perdón, es la forma melánica de Pastrongylus howardii. Entonces quisimos ver si es que se estaba tratando de la misma especie o realmente eran especies diferentes. En este estudio, algo muy interesante es que ocupamos algunas herramientas de trabajo, como por ejemplo, fenotipo antenal, morfometría geométrica de alas, cabezas, huevos, hicimos estudios de citogenética, hicimos modelamiento de nicho ecológico e hicimos también cruces experimentales para llegar realmente a la conclusión de que son especies diferentes. Y esto también lo corroboramos con este estudio ya a nivel molecular. También realizamos este estudio de morfometría, especialmente en contorno de huevos, lo cual nos ayudó muchísimo a conocer, por ejemplo, si es que encontramos huevos que son diminutos realmente, para ver si es que podríamos diferenciar, al menos entre géneros. Es mucho más difícil entre especies, pero al menos entre género. Vimos que los huevos de Pastrongylus, Triatoma y de Rhodnius en general podrían diferenciarse. En el caso de Rhodnius, en sí del género Rhodnius, tienen ya un cuello y un opérculo que hace netamente mucho más fácil diferenciarlos de las otras dos. Lo que nos permitía también conocer o separar entre tribus, todo lo que tiene que ver con la tribu Rhodnini y la tribu Triatomini. Este es un interesante estudio que fue realmente pionero utilizando los huevos. Y luego hicimos estudios con esta pregunta de que queríamos conocer qué mismo pasó con Rhonius ecuadoriensis. Si existió una gran variabilidad fenotípica, queríamos saber si existía una variabilidad genética. Entonces, en el caso de Rhonius ecuadoriensis, colectados tanto en Manabí y Loja, vimos que prácticamente había una moderada variabilidad, pero no nos daba la pauta para llegar a decir que podían llegar a ser dos especies diferentes. Entonces estábamos hablando simplemente de poblaciones. Y después de eso, quisimos conocer un poquito más qué sucedía solamente con la variabilidad genética de Rhonius ecuadoriensis en Manabí. Esta ya hubo una mayor cantidad de colecta de insectos, donde realmente a Manabí, por ejemplo,
lo muestreamos en su totalidad, obteniendo una gran cantidad. Y aquí lo interesante es que había tan poca variabilidad genética entre los ronios ecuadoriensis colectados en Santo Domingo con los de Manabí y unos pocos en la provincia del Guayas, que realmente llegamos a pensar que había un transporte pasivo. Este transporte pasivo que realmente podía ser más bien con el traspaso o digamos así, con el transporte o migración de ciertos productos. Entonces, como conclusiones de todo esto, ¿por qué realmente son importantes los triatominos? Primero, porque son insectos transmisores de la enfermedad de Chagas, una enfermedad que es realmente considerada como enfermedad olvidada, muy poco se la conoce y en cuanto al Ecuador, pues todavía hay mucho por hacer para conocer, por ejemplo, hasta el número de casos en las diferentes provincias del país. También por su amplia distribución. Sabemos que hay 16 especies y que se encuentran en 18 de las 24 provincias, es decir, una amplia distribución a nivel del país, como también esa capacidad de poder encontrarse en diferentes hábitats, domiciliar, peridomiciliar y a nivel silvestre, lo que hace que a nivel silvestre sea muy difícil de controlar. Normalmente la parte de control es enfocado con insecticidas, sin embargo en la parte silvestre sería imposible y además va a provocar ciertas capacidades de reinfestación o de visita o capacidad de llegar y de encontrarse nuevos individuos dentro de las viviendas. Y luego, para conocer un poquito más sobre el comportamiento, es necesario continuar con estudios, ya sea de ciclo de vida, hábitos de alimentación y defecación, variabilidad fenotípica y diversidad genética que nos permite conocer un poquito más sobre las diferentes especies que tenemos nosotros en el país. Esto es solamente una fotografía de todos los estudiantes que hasta el momento han podido obtener también hasta algunas publicaciones en referente a los triatominos del Ecuador. Este es el financiamiento que se ha tenido por algunos años, pues en esto aproximadamente ya 20 años se lleva trabajando, principalmente a la Universidad Católica, al NIH de Estados Unidos, TDR, OPS, Plan Internacional, Children's Health Link y también a investigadores de renombre del IRD de Francia. Y bueno, con esto quiero acabar. Muchísimas gracias. Vuelvo a decir, gracias Eli, gracias a Sandrita por esta invitación y para que puedan un poco conocer un poquito más sobre estos insectos que son tan importantes, tan interesantes. Entonces les dejo igual cualquier inquietud, está mi correo y quedo a la espera de las preguntas si es que tienen. Muchísimas gracias.